Determinar el límite cuando x tiende a más infinito de 1 menos 1 sobre x a la 2 todo elevado a la x. Para ello, vamos a definir nuestra función f de x que es igual a y como 1 menos 1 sobre x elevado a la 2 todo elevado a la x. Aquí para poder despejar esta variable acá, aplicamos logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural de y va a ser igual al logaritmo natural de 1 menos 1 sobre x elevado a la 2 todo elevado a la x. Aquí podemos aplicar la propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de un número elevado a una potencia es la potencia por el logaritmo del número. Entonces, logaritmo natural de y es igual a x por el logaritmo natural de 1 menos 1 sobre x elevado a la 2. Aquí ya podemos sacar límite a ambos lados. Dice que el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo natural de y debe ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de x por logaritmo natural de 1 menos 1 sobre x elevado a la 2. Entonces nos concentramos en la parte derecha del límite y lo organizamos para poderlo aplicar la regla de L'Hopital. Entonces límite cuando x tiende a más infinito de logaritmo natural de 1 menos x a la menos 2. Aquí simplemente aplico propiedad de los exponentes sobre x a la menos 1. Aquí simplemente esta x que está en el numerador la puedo pasar como denominador simplemente elevándola a la menos 1, propiedad de exponentes. Ahora sí podemos aplicar L'Hopital y tenemos lo siguiente. Entonces, límite cuando x tiende a más infinito de la derivada del logaritmo de 1 menos x a la menos 2 sería igual a 1 sobre 1 menos x a la menos 2 por la derivada interna, que sería, la derivada de 1 sería 0, menos por menos daría más, entonces sería 2 por x a la menos 3, todo sobre la derivada de x a la menos 1, que sería menos 1 por x a la menos 2. Continuamos, límite cuando x tiende a más infinito. Tendríamos aquí 2 por x a la menos 3 sobre 1 menos x a la menos 2 sobre menos x elevado a la menos 2. Entonces, organizando nuestro límite, tenemos límite cuando x tiende a más infinito. Si en esta parte aplicamos ley de orejas, tendríamos lo siguiente. Tendríamos 2x a la menos 3 por 1 y 1 menos x a la menos 2 por menos x a la menos 2 tendríamos lo siguiente. Tendríamos 2x a la menos 3 sobre menos x a la menos 2 por 1 menos x a la menos 2. Por lo tanto, esto lo podemos organizar como límite cuando x tiende a más infinito de 2x a la menos 3. Vemos que este x a la menos 2 lo podemos subir. Esta parte quedaría negativo como x a la 2, todo sobre 1 menos x a la menos 2. Tendríamos límite cuando x tiende a más infinito de menos 2 elevado a la menos 3 más 2 sobre 1 menos
x a la menos 2. Tendríamos límite cuando x tiende a más infinito de menos 2 por x a la menos 1 sobre 1 menos x a la menos 2. Tendríamos límite cuando x tiende a más infinito de menos 2 sobre x, todo sobre 1 menos 1 sobre x a la 2. Tendríamos límite cuando x tiende a más infinito de menos 2 sobre x sobre, hacemos esta resta de fraccionarios, sería 1 por x a la 2, daría x a la 2 menos 1, todo sobre x a la 2. Aquí podemos aplicar ley de orejas, tendríamos 2 por x a la 2 y x por x a la 2 menos 1. Por lo tanto, esto sería igual al límite cuando x tiende a más infinito de menos 2 por x a la 2 sobre x a la 2 menos 1. Aquí simplemente multiplicamos por x, entonces tendríamos límite cuando x tiende a más infinito de menos 2, vemos que aquí podemos cancelar una x, aquí se va una x con esta x, quedaría menos 2 x sobre x a la 2 menos 1. Aquí volvemos a aplicar L'Hopital, tendríamos lo siguiente, esto sería igual al límite cuando x tiende a más infinito de la derivada de 2 menos 2x sería menos 2 sobre 2x, ya que la derivada de menos 1 sería 0. Aquí vemos que podemos cancelar este 2 y este 2 nos quedaría límite cuando x tiende a más infinito de menos 1 sobre x. Y si aplicamos el límite, tendríamos menos 1 sobre infinito, y esto sabemos que da 0. Entonces tenemos que retomar nuestra función original. Ya sabemos que el límite nos da 0. Por lo tanto, recordemos que límite de x cuando tiende a más infinito del logaritmo natural de y debe ser igual a 0. El límite de x cuando tiene infinito vemos que está planteada para otra variable, por lo tanto se asume que es una constante y el límite de una constante es la constante misma, por lo tanto es logaritmo natural de y igual a 0. Y aplicando la propiedad de los exponentes tenemos que la base que tenemos, que es Euler, elevada a 0 debe ser igual a y. Por lo tanto, y debe ser igual a 1. Esta sería la solución al límite. Esto lo podemos comprobar fácilmente con el GeoGebra. Aquí vemos la función 1 menos 1 sobre x a la 2 todo elevado a la x. En la parte pues positiva vemos que la tendencia es a 1, lo que nos dio nuestro límite, y igual a 1. Así termina el ejercicio.